Hola, muy buenas. Vamos a ver el concepto de antígeno. Para ello, dejadme que haga una pequeña comparación. Cuando reconocemos a una persona, nos fijamos en rasgos distintivos. El color de los ojos, si es rubio o moreno, pelo liso o rizado, largo o corto, alto o bajo, gordo o flaco. Todo ese tipo de características que reconocemos en una persona son los rasgos diferenciadores que nos ayudan a distinguirla de otra. Este concepto, esta comparación aplicada al mundo microscópico, al mundo microbiano, tendría su equivalente en los antígenos. Los antígenos son moléculas distintivas en la superficie externa de los microbios que van a ser reconocidos por nuestro sistema inmunitario como algo extraño que hay que eliminar. La palabra antígeno viene de la expresión inglesa antibody generation, que quiere decir generación de anticuerpos. Y de ahí la definición. Un antígeno es toda sustancia capaz de desencadenar o provocar una respuesta inmunitaria mediante la formación y liberación de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Lo veremos en otro vídeo porque es un poco más complicado. Dado que los microbios pueden tener diferentes tipos de antígenos, hay mucha variedad y cantidad de antígenos, hay que clasificarlos de alguna manera. Según qué respuesta induce un antígeno, podemos hablar de inmunógenos cuando la respuesta es total, es decir, entra el antígeno y genera la respuesta por anticuerpos, lo típico que hemos dicho hasta ahora. Sin embargo, hay unas moléculas más pequeñitas llamadas aptenos que por sí solas no generan la respuesta inmunitaria, no son reconocidas como extrañas, a no ser que estén unidas a otra molécula que sea inmunógena. En este caso, se generarían anticuerpos contra las dos moléculas, contra el apteno y contra el inmunógeno. Pero por separado, el apteno pasa desapercibido. Por último, hay otro tipo de antígenos que solo inducen una respuesta completa en una primera infección. En infecciones sucesivas va perdiendo eficacia y finalmente el organismo lo tolera. De ahí que se les llame tolerógenos. Según de dónde procedan los antígenos, se pueden clasificar en heteroantígenos o senoantígenos. Hetero es diferente, seno quiere decir raza, cuando estos antígenos proceden de otra especie. Es lo típico, ¿no? Los microbios son una especie diferente a la nuestra y sus antígenos son heteroantígenos. Sin embargo, puede darse el caso de los isoantígenos o también llamados aloantígenos. Son aquellos que proceden de otros individuos de la misma especie. Por ejemplo, el sistema AB0 de los grupos sanguíneos es debido a los diferentes antígenos que tenemos las personas en la superficie de nuestros glóbulos rojos y es muy importante a la hora de ver la compatibilidad en una transfusión sanguínea. Lo mismo ocurre con los trasplantes de órganos. Los isoantígenos son los responsables del famoso rechazo. Lo veremos también en otro capítulo de vídeo dedicado al rechazo y los trasplantes de órganos. Por último, podríamos hablar de los autoantígenos. Auto es sí mismo, ¿vale? Serían antígenos de la propia persona. Esto no debería ser así. El sistema inmunitario tiene que reconocer lo extraño y atacarlo y tolerar lo propio. Si un sistema inmunitario de una persona ataca a antígenos propios, estamos ante una llamada enfermedad autoinmune, muy difícil de curar. Ya hablaremos de ella en otro capítulo. Por último, hablemos un poco de la estructura, cómo son, o la composición, cómo son estos antígenos. Normalmente los antígenos son proteínas, aunque raramente puede haber también glúcidos sueltos o lípidos que sean capaces de generar respuesta inmunitaria. Pero lo habitual es que si son glúcidos o lípidos estén asociados a proteínas. ¿Bien? Si son macromoléculas, moléculas grandes, se llama determinante antigénico o epítopo al lugar concreto al que se van a unir los anticuerpos. Puede ser una molécula de cierto tamaño y en solo unas regiones donde se une el anticuerpo. Esa región es lo que se llama determinante antigénico. Y podemos clasificar, de nuevo otra clasificación, podemos clasificar los antígenos en polivalentes o univalentes según si tienen un solo determinante antigénico o tienen más de uno.